defendiendo a los demás, estoy defendiéndome a mí. Me quiero mudar y arrancar una vida nueva, pero en cuanto lo intentes sé que te vas a reír de mí, lo sé. Cualquiera, Edu. Yo te conozco, te quedaste en la adolescencia y no querés pegar el salto. Bueno, boludo, me gusta tomarme la vida con otro tipo de filosofía. ¿Yo qué culpa tengo que No ser tan salto amargo con que se eso, cree que va a ese vivir tipo para de siempre y que hace filosofía. la serie de humor? Hola, así es como ya vieron en el título, esta es la cronología de 3 acordes y muchas gracias a Producciones Truquini por la ayuda, ya sin más los dejo con el vídeo. Esa historia se desarrolla a inicios de 1806, ya que podemos ver como un descendiente de Edward llega a Río de la Plata y se preguntarán quién es Edward, pues pronto lo descubrirán, hasta que de repente el descendiente de Edward llega a ver una luz brillante que podrá hacer eso. Al final terminó resultando que eran 2 viajeros del tiempo y se preguntarán quién eran y yo qué voy a saber. Esto es una cronología de 3 acordes, no de otras cosas que no tiene nada que ver. Y bueno, continuando, tras eso podemos ver cómo eso fue una historia contada para el bisabuelo de Edward. Por desgracia algo malo sucedido. Podemos ver cómo los mismos viajeros del tiempo que aparecieron anteriormente regresaron y por ello el bisabuelo de Edward se fue de donde estaba viviendo. Y bueno, así acabaríamos el episodio 0. Es más o menos entender lo poco que sabemos sobre los descendientes de Edward. Otra cosa que quiero mencionar es un poco del pasado del papá de Adriel. Podemos ver cómo el papá de Adriel, cual su nombre es Berna, no sé por qué antes no lo había dicho, jajaj, qué boludo, pero bueno, continuando podemos ver cómo su papá trataba mal a Berna. Por desgracia, esto tendrá consecuencias para más adelante. Bueno, también otra cosa es que Berna, sus descendientes vienen de Alemania y algo característico de la familia Rauskit es su mentón. ¿Por qué? Porque su abuelo, padre y bisabuelo de Adriel tienen el mismo mentón. Y bueno, esto es el final ahora sí del episodio 0. Me hubiera gustado hablar un poco más del Jaike, pero su familia no tiene mucho de qué hablar. Y bueno, y sin más que decir, adiós. Ok, esta historia se remonta en 1990, porque esa fecha pues no me preguntes, no más hice unos cálculos. Pero bueno, continuando podemos ver cómo Adriel conoció a Jaike y a Edu, pero por desgracia su amistad está llena de varios malos entendidos. Pero bueno, después de eso apareció un nuevo personaje. Claro, se preguntarán como cuáles malos entendidos. Por ejemplo, Adriel le daba pena a Edu porque Edu siempre le pedía que estuviera con él, y Edu le daba pena a Adriel porque siempre lo molestaban o lo retaban, entre muchos otros. Pero antes de eso Adriel empezó a trabajar en la dietética de sus padres. Sin embargo, Berna siempre lo está corrigiendo. Ni siquiera tu primer día lo ayudó, solamente lo regañó, y lo peor de todo es que ni siquiera le pagó. Qué tipo forro. Pero bueno, continuando, el nuevo personaje es el gordo Pablo. Pero antes de hablar de él tenemos que saber cómo lo conoció, y él se lo conoció es Jaike, que lo conoció en la facultad. Los dos lo empezaron junto y los dos lo dejaron al mismo tiempo. Tras eso el gordo Pablo empezó a ir más a ciber, hablando de en ese momento Edward andaba chateando con una chica, pero por desgracia se dejó la cuenta abierta. Jaike se dio cuenta y aprovechó para ayudar a Edward a medias, ya que lo ayudó a coger XT. A la vez la arruinó, ya que fue decirle a la chica que no había escrito eso Edward, sino que había sido él, pero ya había sido tarde, aparte de que ya se había distraído hablando con otra persona que pronto sabremos quién es. Una vez llegado a la casa de la chica, despertó al padre que estaba durmiendo la siesta. Por desgracia encontró a su hija cogiendo con Edward y Edward se llevó un golpe en el ojo. Por suerte después de eso Jaike le reveló la verdad. Lo bueno es que no pasó a mayores y este es el final del capítulo 1. Pero antes de eso tenemos que ver la historia de Balisto. Calibar, se preguntarán por qué va a ser más importante para adelante. Para entender esto tenemos que ir hacia África, y Balisto andaba ahí normal, decidió meterse a una casa y se dio cuenta que había cuadros. Una señora le habían dicho que se podrá llevar el que él quisiera. Tras eso se desmayó y despertó en un barco camino a casa con las pinturas con él. Tras eso decidió hacer una fiesta pese a estar enfermo. Tras eso se decidió dormir hasta que su colchón se quemó. Antes de que muriera se aparecieron las mismas mujeres de antes, y una más con una máscara muy rara. Le hicieron un trato que si juntaba una cifra de 50,000 personas podría darle la inmortalidad a cambio de también su cuerpo. Evaristo Calibar aceptó y esa sería su historia. Y a continuación ahora sí el capítulo 3. Tras un par de años donde no pasó nada tan importante, pero cuando Jaike se estaba fumando un porrito hasta que vio a Fleco un tiempo tranquilo hasta que fumó. Bueno, eso yo creo, pero bueno, continuando, Jaike fue el que le mostró el maravilloso mundo de las drogas. Y
bueno, este episodio lo voy a intentar hacer lo más corto posible, ya que este episodio abarca bastante más, abarca desde algunos episodios de la temporada 0 hasta la temporada 5, si mal no me equivoco, por eso voy a intentar resumir lo más importante. Y bueno, uno de los episodios más importantes creo yo de la temporada 0, y que es canon porque no todos los episodios de la temporada 0 son canon, pero bueno, continuando, Adriel y Jaike estaban jugando, pero Jaike andaba molestando a Adriel. Bueno, cuestión que Adriel le dispara a Jaike y que termina llegando con Dios, pero Dios como que odia a los humanos, ya que cada invento que hacían ellos dañaba más al planeta Tierra. Tras eso regresó a Jaike a la vida, pero Jaike se volvió a matar para poder conseguir hablar un poco más con Dios, y así es como Jaike se fumó no con Dios. Y creo yo que el episodio que estoy a punto de mencionar es el más importante, o uno de los mejores que voy a hablar, ya que podemos ver lo que pasó con Evaristo Calibar. Esta historia comienza cuando Edward invita a los pibes a hacer algo, pero no tenían hielo, así que Edward fue por hielo a la casa del vecino, pero el vecino te le mostró un cuadro raro. ¿Quién diría que ese cuadro se lo comería? Cuestión después de eso fue Jaike y Adriel se quedó esperándolos casi un día entero. Después de eso Adriel fue a buscar a Jaike y a Edward, pero de repente el mismo cuadro se lo comió, pero por suerte, como es medio tarado, logró salvar a los demás, y pues por suerte logró salvar, y pues ese es el final del episodio, pero es un gran episodio. Y bueno, sigamos con el siguiente capítulo. Y bueno, me gustaría mencionar unos capítulos que, pese a que no los vaya a explicarte por completo, me gustaría mencionarlos gracias a que me gustan bastante. Por ejemplo, el episodio donde Jaike, que le ponen mal el nombre, o cuando Adriel hizo una fiesta tecno y su abuelo casi se muere de Jaike, pero del siguiente que voy a hablar creo que sí merece una mención más larga. El episodio empieza con Adriel insultando a Dios porque su nuevo teléfono le subió una foto en pelotas al Google, pero sin saber que Dios se encontraba ahí. Cuestión que mientras platicaba con Jaike un carro se atravesó y fue atropellado, así Adriel perdió su pera. Como anteriormente había mencionado, es algo característico de la familia Roskit, pero por cuestiones de la vida le pusieron una pera de metal, ya que la pera de células madres era bastante cala. Y platicando con Jaike y Edward, a Edward se le ocurrió una idea, que tal vez pudieran encontrar la pera de Adriel si estaba en la alcantarilla y no está en lugar caliente. Y bueno, para terminar de resumir, al final llegan a encontrar la pera y todos fueron al concierto del indio. Este episodio creo yo es uno muy importante, ya que nos muestra un nuevo personaje, Fátima. Y bueno, mientras Edward buscaba un libro, se encontró con Fátima en una biblioteca y quedó flechado de inmediato y le invitó a su casa, pero de repente llega Jaike porque había perdido sus llaves y le pidió ayuda a Edward. Y bueno, para no ser la historia más larga, que verdaderamente Fátima habló con ellos dos y les dijo que a los dos les gustaba, pero no quería andar con nadie en ese momento porque acababa de salir de relación que duró muchos años, pero eso no significa que no le gusta coger, y al final terminó cogiendo con los dos. Pero bueno, Fátima será muy importante para más adelante. Y bueno, y como podemos ver, como la relación entre los tres, o sea Jaike, Adriel y Edward, su relación era muy mala, y como dijo Truquini, En parte gracias a Jaike, que se empieza a comportar como un boludo, en parte gracias a Adriel, que empieza a tomar pala y está cada vez más limado, y en parte gracias a Fátima, que en realidad no, porque Edward es el que le rompe las bolas y sale con ella en secreto, escondiéndole esa pelotudez a sus amigos y yéndose a vivir con ella al campo de su padre, del padre de Edward, donde nunca. El punto es que en la última temporada Edward y Jaike se pelean por un par de cuestiones, como que Edward siente que no se puede contar con Jaike, y Jaike encima le hace chistes con el hecho de que ambos se infiestaron con su amor, y para colmo Adriel justo está en su peor momento con las drogas y gana el torneo sudamericano de música electrónica, y quizá finalmente la termine pegando con su musiquita, aunque por su estado mental que lo llevó a hipotecar la casa para comprarse un Cadillac, no sabemos. Así que como ya escucharon, técnicamente este sería el final del capítulo 2. Me gustaría hablar, o me hubiera gustado hablar, de otros acordes, pero la verdad no afecta mucho en la trama, así que después de eso nos adelantamos 2 años. Esta historia comienza con Edward queriendo vender su auto, pero por desgracia un niño le tira una computadora adentro del auto. Tras eso su jefe le dio un nuevo trabajo. Por desgracia el trabajo lo consumió de más al perder más de lo que ganó perdiendo su pareja. Ahora vamos a hablar de Jaike, que después de ser despedido de los colchones, estuvo trabajando o estando en entrevista de trabajo hasta que le marca a Adriel. Continuando con Edward, Berna, el papá de Adriel, se comunica con él para que vaya con Adrián, ya que le estaban a punto de quitar la casa
casa y bueno, para no hacer el cuento tan largo, al final los tres vuelven a estar juntos ahora viviendo en la casa de Adriel, ya que Jaike no tenía dónde quedarse y Edward estaba aburrido y Adriel tenía que estar en supervisión. Los tres se fueron a vivir juntos. Ahí también el gordo Pablo fue padre, pero eso no tiene nada que ver. Que aburrido, no tienes nada que ver, o sea, pero bueno. Y bueno, con todo respeto al maestro Truquini, esta temporada estuvo medio floja, no hay tantos episodios memorables, creo que los únicos buenos son los últimos tres, y sería considerado como un solo historia, así que va a ser la única historia que voy a contar, ya que el resto está bastante aburrido para contar. Y bueno, eso lo digo con todo respeto, obviamente no lo digo con afán defender, pero esta temporada no tiene tantos episodios memorables. Y bueno, a continuación el capítulo. Antes de ir con el episodio tengo que mencionar dos cosas importantes. Número 1, Edward empezó a fumar. Segundo, la rosticería de la de Pipo, en donde trabaja el gordo Pablo, pusieron en el segundo piso una cosecha de verduras, guiño guiño. Pero bueno, continuando, mientras estaba atendiendo, un policía llegó y le pidió al gordo Pablo si le podía regalar unas empanadas, y el gordo Pablo dijo que no. Por desgracia el policía los detuvo por tener verduras y lo llevaron a juicio, donde los chicos no tenían plata para poder comprar un abogado. Bueno, lo bueno de eso es que el abuelo del gordo Pablo tiene una gran abogada, la hermana de Edward. Por si no lo había mencionado, la hermana de Edward es una gran abogada. Pero bueno, continuando, después de una intensa lucha para defender a los muchachos, por fin lo logró, ya que cuando los policías fueron no tenían una orden de cateo, así liberando a los chicos. Y ustedes me dirán, eso es todo el episodio. Yo les diré sí, ya que me hubiera gustado mencionar más episodios, pero por desgracia no hay mucho de qué mencionar. Como ya mencioné anteriormente, continuamos con la siguiente temporada. Y bueno, esa historia comienza con el abuelo de Jaike pidiéndole que le ayude a hacer unos papeles y que venga mañana por él. Sin en cambio, al siguiente día el abuelo de Jaike y termina muriendo. Hay que se le ve algo afectado por su muerte, pero ya tras eso la mamá de Jaike y los hermanos de Jaike fueron a ver los trámites y también a ver quién limpiaba la casa del abuelo. Pero bueno, continuando, mientras estaba limpiando la casa se encuentran unas monedas de oro. Sin en cambio, no saben bien cuánto valen, así que hay que las va a tener guardadas durante un tiempo. Y bueno, para no hacer el cuento tan largo, Jaike le cuenta al gordo Pablo. Tras eso el gordo Pablo le dice a la mamá de Jaike, y bueno, al final venden las monedas de oro y logran pagar las deudas de la mamá de Jaike, y Jaike logra rentar a su amigo el aceite. Y bueno, así acabaría esta primera parte. Lo dividí en dos partes, ya que opino que lo que falta por mencionar sería mejor en otro video. Y bueno, espero que la hayan gustado el video. Y bueno, chao, nos veremos en el próximo video, que será tal vez el primero del próximo mes.